Shalom, mis hermanos, en una nueva presentación. Un estudio que va a ser sencillo. Disculpen a los que hace mucho tiempo están en este camino de restauración de la fe hebrea. Eh, es una serie de estudios que la titula La Torá en los escritos nazarenos. Eh, Escritos nazarenos que mal llaman algunos como Nuevo Testamento, ¿cierto? Va a ser una serie de varios estudios. En esta ocasión, este capítulo se llama la parte primera, introducción y base de esta serie. Como decía, disculpen a los hermanos que hace mucho tiempo que están en esto, que ya esto conocen al dedillo y puede serles sencillo, pero es necesario, en especial esta introducción y base, y que para algunos que no están hace mucho tiempo puede serle de mucha utilidad. Igualmente, siempre es bueno repasar incluso a los que estamos mucho tiempo, tenerlo bien presente, y sobre todo para poder explicarlo a los demás, a los que necesitan. Entonces, arrancamos. En el principio, en Bereshit, en el principio. Tenemos que entender entonces, como ayudado por los apóstoles, los discípulos, en este caso Pablo. Dijo Pablo en 1 Corintios 15:21, puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en el Mesías todos serán vivificados. Esta es una especie de eh, base de lo que es la fe que consideramos israelita nazarena. Tener en cuenta que esta es la base de nuestra fe. Pero sin embargo acá no está, o sea, la base de la fe en la esperanza de la resurrección cuando vuelva y regrese el Mesías. Pero aquí falta algo más, por supuesto, que tiene que ver con la Torá. Por eso, aquí lo que explica Pablo es Aram, para entenderlo correctamente qué está queriendo decir Pablo, en Aram todos mueren, dicen, y por medio del primer hombre creado ha entrado la muerte. La pregunta es, ¿pero por qué ha entrado la muerte? Porque el primer hombre fue creado para obedecer y fue claramente advertido que si desobedecía, la desobediencia le iba a causar la muerte, iba a perder lo que para lo que fue creado, para vivir eternamente el hombre, pero en base a su libre albedrío cometió ese error que el error fue el primer pecado. El primer pecado significa la primer desobediencia a un mandato claro de Yahweh. Y eso, ¿cuál fue la consecuencia? La muerte natural heredada para toda la humanidad. Ese es simple, es lo que dice claramente allí Pablo, en Adán todos mueren. O sea, heredamos la muerte y heredamos eh, esa lejanía que causó ese primer hombre que tuvo la oportunidad de mantenernos todos en ese estado de cercanía que es el que simboliza el Gan Eden, el jardín de las delicias, se podría decir, de estar cerca de Yahweh. Entonces, ¿qué trae el Mesías? El Mesías viene a ser ese primer hombre, el éxito de el del fracaso de ese primer hombre. Es el primer hombre ejemplar, perfectamente obediente. Es el camino como para mostrar cómo resolver y no cometer el error que cometieron desde el primer hombre hacia adelante.
La misión del Mesías es redimir a la humanidad con su muerte y resurrección. eh, no solamente ese hecho que se recuerda en la celebración de Pesaj, y la consecuencia es la posibilidad de resucitar para vida eterna, ¿no? Que en la esperanza en Él y en lo que Él hizo, entendiendo lo que Él hizo y en lo que Él va a traer. Eso es lo que significa en el Mesías serán vivificados. Es algo simple de entender con respecto a esa fe nuestra, ¿no? Nazarena, mesiánica, como quieran llamarle. Pero está incompleto. Esto es una primera visión de lo que es la misión del Mesías frente a la situación de nuestra fe, ¿no? Entonces ahora vamos a ver que complementar ese entendimiento del Mesías y ese complemento es la Torá. La Torá, recordemos, es lo que llaman la ley, es la instrucción que dejó nuestro Todopoderoso Yahweh en las Escrituras y como muy bien ya mostró el hermano Ben Salomón, con esa gran reflexión y acertación que tiene que ver con las enfermedades, ¿no? Tiene todo que ver con la obediencia, la ley, los mandamientos. La Torah es la palabra de vida de Yahweh. Entonces, sigamos con las palabras de Pablo, del apóstol Pablo, que dice en Romanos 5:18. Así como por el delito de una persona vino la condenación, a todos los hombres, así también por la vida justa de uno vino para todos los hombres la justificación que da vida. Es un poco lo que había dicho antes, ¿no? Que todos mueren a partir del error de una persona, pero todos serán justificados con vida eh, por la vida que trajo, la manera de vivir que trajo otro hombre. Atención con este siguiente versículo, porque como por la desobediencia de un solo hombre a muchos se los contó pecadores, así por la obediencia de uno a muchos se les contará justos. Esto es uno de los más interpretados, mal interpretados versículos por mucha gente en la antigüedad, específicamente después de que murieron los últimos discípulos y y tomó la rienda de la enseñanza, se eliminó todo lo que era originalmente la enseñanza del Mesías y los enviados, y lo tomaron las riendas personas que estaban más alejados, que no tenían que ver con la verdad de la palabra de Yahweh, y comenzaron a cambiar todo y darles interpretaciones tergiversadas de lo escrito para decir, bueno, eh, todos nos condenamos a partir de Adán eh, cuando sabemos que la escritura dice que el pecado es por la persona misma, de lo que hace uno mismo y no por lo que hicieron antes, pero bueno, no es lo que está diciendo Pablo aquí, que estos están condenados, sino que la, lo que importa, lo que dicen, por ejemplo, uno de los profetas que es Ezequiel, lo que importa es lo que haga uno mismo y no lo que hicieron los antepasados. Y también con respecto a este hombre que es el Mesías, que no está diciendo no importa lo que uno haga en su vida, total, ya esa obediencia perfecta del Mesías lo salvará a uno, ¿no? Como solían enseñar en la antigüedad, salvo siempre salvo, con la fe es suficiente, por más que uno termine siendo un impío, no importa, el Mesías lo salva. Eso no es lo que está diciendo Pablo allí. Está en en el mismo contexto de lo que está explicando, el Mesías trae la posibilidad de redención, de expiación de pecados.
pero siempre es importante lo que uno haga, y a eso vamos también. Entonces, sigue diciendo Pablo que la Torá o la ley se introdujo para que se viera la enormidad de la ofensa, o sea, del pecado. Pero en cuanto se vio la enormidad del pecado, de la ofensa del pecado, se apreció la grandeza del favor. El contexto de lo que está diciendo Pablo aquí es para mostrar la infinita misericordia que tiene Yahweh para perdonar, para perdonar. Siempre estamos con la posibilidad de ser perdonados. Ahora, el perdón no está ligado solamente a el creer. El perdón tiene que ver mucho y exclusivamente por el arrepentimiento, porque el arrepentimiento tiene que ver de dejar de cometer pecado. Y eso acá lo que está mostrando, dice la Torá, es la gravedad de la ofensa que necesita de dos cosas, no solamente de enfocarnos en tener la esperanza en la redención mesiánica, sino también del arrepentimiento. Es la condición básica para el perdón. Entonces, cuidado, porque al ver la enormidad del pecado y también la grandeza de la misericordia de Yahweh, sigue inmediatamente diciendo en el siguiente capítulo Pablo: ¿qué concluiremos entonces? ¿Permaneceremos en el pecado para que se aprecie mejor el favor? Responde claramente: de ninguna manera, porque los que hemos muerto para los efectos del pecado, ¿cómo vamos a vivir todavía en él? ¿Ignoran ustedes que todos los que nos sumergimos, hacemos las inmersiones en el nombre del Mesías Yahushua, nos sumergimos en su muerte? Pues por la inmersión quedamos sepultados con él en la muerte. Así como el Mesías lo resucitó de entre los muertos, el poder del Padre, así también nosotros iniciemos una vida nueva. Es decir, en la vida física debemos, cuando creemos en el Mesías, considerarnos muertos a los pecados que teníamos y iniciar una vida nueva como en obediencia a los mandamientos. Eso es lo que está queriendo decir allí. Porque así como hemos venido a estar con Él por la representación de su muerte, también los estaremos por la representación de su resurrección. Y sabemos que nuestro hombre viejo quedó ejecutado en el madero con Él para que se destruya el cuerpo pecador, para que ya no seamos siervos del pecado, porque el que muere se libera del poder de pecado. Claramente, en esas palabras, que son simples, pero muchos las han tergiversado, lo que está diciendo que la fe en el Mesías necesita un cambio de vida que implica dejar de cometer los pecados que teníamos antes en ignorancia, aprendiendo de cuándo o qué es pecado, que es lo que enseña la ley y la Torá y la palabra de Yahweh, para cambiar y dejar de cometer, despojarnos de ese viejo hombre pecador y comenzar una nueva vida, ya no sirviendo más al pecado. Eso es lo que implica una condición necesaria para aquel que cree en el Mesías. Entonces seguimos. Sigue diciendo Pablo: miren que nadie los lleve cautivo por medio de filosofías y vanas sutilezas, conforme a la, atención lo que dice Pablo, conforme a la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no conforme al Mesías, porque en él reside corporalmente toda la plenitud de la cualidad divina, y ustedes están completos en él, quien es la cabeza de todo gobierno y autoridad. ¿Qué es lo importante que dice Pablo en este pasaje? Que cuidado con la tradición de hombre, cuidado con las enseñanzas humanas, con lo que le parece a algunos grupos de hombres o muchas cantidades de hombres, y no conforme al Mesías. Cuando se refiere, cuando dice conforme al Mesías,
hay que entender lo que dice el versículo siguiente. En él reside corporalmente la plenitud de la cualidad divina. ¿Qué significa eso? Claro, todo ahí se malinterpretan y la tradición de hombre enseña el Yahweh está en el Mesías. No tiene nada que ver lo que dice la plenitud de la cualidad divina son todos los atributos del Todopoderoso Yahweh, lo estaba mostrando y lo había mostrado y lo había enseñado con su vida en este mundo el Mesías. Eso es lo que él mostró, todas las cualidades, eh, las virtudes y cualidades del todo divino, o sea, del Todopoderoso Yahweh, las espirituales, las mostró como persona, cómo aplicarla, cómo imitarla, y entonces uno está completo en el Mesías, no solamente creyendo en él, sino imitando a él. Y entonces ahí uno puede estar completo. Y sigue diciendo, acerca de él, dice Pablo, que predicamos, amonestando a todos y enseñando a todos con sabiduría, para que podamos presentarlos a todos completos en el Mesías de Jesús. Entonces, cuando habla de estar completo, quiere decir no solamente basarnos en la esperanza y en la fe, en lo que Él representa como ungido y enviado para salvar, sino también en lo que Él mostró como forma y manera de vivir. Una manera de vivir que está netamente ligada a mostrar el cumplimiento de la palabra de Yahweh y su Torah. Por eso es estar completo, es no solamente creer en él, sino imitarle en su forma de vivir, porque él tenía y él estaba manifestó en su vida todos los atributos de la cualidad espiritual eh, del Todopoderoso Yahweh. Y él advierte ante la posibilidad de solamente aquellos que creen y descartan la Torá y la ley, dice claramente, no piensen en Mateo 5 17 al 18, no piensen que vine a anular la Torá o los profetas. No he venido a anular, sino a completar. Ya vamos a explicar esto. En verdad les digo que mientras no pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una iota, ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo sea cumplido. Dice al principio, no piensen, la palabra es no miset, no miset, no miset, que si ustedes ven, aparece la palabra raíz nomos, que tiene que ver con ley, y también no solamente tiene que ver con ley, sino que tiene que ver con costumbre, una costumbre. Entonces, el hecho de lo que está escrito allí en el griego es no piensen, o de alguna otra manera, es no enseñen como costumbre, eso es lo que está implícito allí en el griego, no enseñen como costumbre o no acostumbren enseñando a las personas que yo vine a anular la Torá. Y eso es lo que la gran iglesia desde el catolicismo ha enseñado, ¿no? Tergiversando todas las palabras. Y sino que, ¿a qué vino el Mesías? Dice plerosai, plerosai. Plerosai es completar, rellenar. O sea, eh, ya la Torá tenía su perfección, que era mostrar el pecado a todo y la vida de vivir en los mandamientos de Yahweh, pero no era suficiente, como enseña Pablo en otros lugares, sino que hacía falta algo más y para perfeccionar la misión o la voluntad de Yahweh o el plan de Yahweh, que es justamente está relacionado con ese tomar y alargar la mano, como dice al principio, que después de ser expulsado del jardín del Edén, y el hombre alarga su mano y toma del árbol de la vida, puede vivir para siempre. Y esto era lo que faltaba para completar, venir el Mesías y mostrar
la correcta y perfecta aplicación de esta Torah, de esta palabra de Yahweh. Entonces, más que como te lo dicen todos, cumplir no tiene mucho sentido. ¿Cómo va a venir un judío y va a decir, yo vine, o el Mesías vine a cumplir? La correcta entendimiento de este plerosai, que es complementar o completar a lo que ya estaba existente, que es la Torah. Y eso lo aclara ahí. No se dejará de cumplir la Torah hasta que todo haya sido cumplido y él regrese en su venida. Entonces, recordemos, para apoyar lo que dijo el Mesías, dijo también ya Josué, contaba en el Evangelio. Vino una persona y le dijo, Rabí, ¿qué cosa buena debo hacer para tener la vida eterna? Ahí muchos podrían haber esperado, cree en mí y serás salvo. Aunque sí lo dice, pero aquí fíjense que en este caso no lo dijo y dice algo más importante que con lo que ya dijimos antes. Él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Hay uno solo que es bueno. Pero si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. De esto se trata la Torá. Ahí estamos viendo el complemento. También él en otra parte dijo, el que cree en mí tendrá vida para siempre. Pero aquí está complementando también el tema de la importancia de los mandamientos. Y sigue diciendo Pablo en Romanos 3:30 al 31, porque hay un solo Elohim, un solo Todopoderoso, quien declara justo por la fe a los circuncisos y también por la fe a los incircuncisos. Entonces, invalidamos la ley, invalidamos la Torá por la fe de ninguna manera. Al contrario, confirmamos la Torá o la ley por la fe. Es lo que quiere decir lo que estamos explicando, el complemento. La fe no puede dejar de lado la Torá, sino que tiene que ser complementada y entonces por la fe se complementa. Y si hacía falta algo más, en Hebreos 10, del 15 al 17, claramente dice Pablo, apoyándose en, como dice allí el Mesías, la Torá y los profetas, es la Torá y los profetas, el complemento de la palabra de Yahweh, dice, también Pablo dice, también el Espíritu de Santidad nos da testimonio. ¿Qué quiere decir? El Espíritu, la sabiduría de Yahweh influye sobre nosotros para testificar la verdad. ¿Cuál verdad? Donde dice, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice Yahweh, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de los pecados e iniquidad de ellos, como está escrito en Jeremías, profeta Jeremías 31, capítulo 31, versículos 33-34. Ahí está claramente el complemento de lo que vimos hasta ahora y de lo que enseñó el Mesías también. El Espíritu de Santidad dice que la verdad es la Torá escrita en los corazones para obedecerla y también lo que dice nunca más me acordaré de los pecados de iniquidad de ellos es el para lo que vino a complementar o completar eso que trajo el Mesías, para que se produzcan las dos cosas, la redención y también se mantenga esa obediencia a los mandamientos. Seguimos adelante. So, esto es todo para dejar sentado las bases para lo que viene en los próximos estudios. Entonces, vimos que no puede haber un cambio en Yahweh. Hemos visto que Yahweh nunca cambia. No hay un antiguo testamento, no hay un error de Yahweh de ninguna manera. Yahweh nunca cambia y la verdad permanece siempre. Entonces, Salmos 19, que ya lo leyeron muy bien, del 7 al 11 dice, la Torah de Yahweh es perfecta y transforma la vida. Los decretos de Yahweh son duraderos y hacen sabio al sencillo. Los preceptos de Yahweh son justos y alegran al corazón.
La Torá de Yahweh es clara e ilumina los ojos. El respeto de Yahweh es puro y dura para siempre. Los juicios de Yahweh son verdaderos, del todo justos. Tu servidor les hace caso y en obedecerlos hay grande de recompensa. Eso no puede ser que eso fue para la antigüedad y cuando vino el Mesías hay que arrancar esas hojas, ya no tenerlo más en cuenta porque se cambió todo, de ninguna manera. Eso es una errónea y falsa enseñanza. Fíjense eso, cómo está conectado en obedecer la Torá que transforma la vida porque muestra los errores y que uno tiene que dejar de cometer. Ese es el ejemplo que trajo el Mesías, teniendo en cuenta el error del principio y la gran recompensa en obedecerlo. Bueno, el mismo Mesías, en una armonía con lo que ya estaba escrito, él dijo, por lo tanto, con respecto a lo que él dijo que no vino a abolir, cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos y así lo enseña a la gente, se lo considera el más pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, este lo consideran grande en el reino de los cielos. O sea, una recompensa por las obras. Dice que pueden muchos salvarse aunque desobedezcan, pero va a haber una justicia divina que tiene que ver con la recompensa. El que practique y enseñe será considerado grande, será recompensado, y los que no serán teniendo una recompensa menor. Pero cuidado, lo que está allí detrás es cuidado, porque hay una fe que no le importa nada los mandamientos y eso puede llevar a la impiedad. Cuidado, no confiar en que eso sea suficiente. Tenemos entonces lo que dijo Pablo, porque el objetivo de la Torá es el Mesías para justificación de todo el que cree. Eso correctamente entendido es no, que no se descarta la Torá. La Torá nos lleva al Mesías para que, como él dijo, yo vine a completar y entonces a perfeccionar la fe de tener la obediencia más la fe en el Mesías para justificación. Y también como para aclarar que no es suficiente solamente el creer, el apóstol Jacobo, conocido como Santiago, dice, hermanos míos, si algunos dice que tiene fe y no tiene obra, ¿de qué sirve? ¿Puede acaso su fe salvarlo? Así también la fe, si no tiene obra, está muerta en sí misma. No fue declarado justo por las obras nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar. Ve o vean que la fe actuaba juntamente con sus obras, que la fe quedó completamente completada por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham le creyó a Yahweh y se le contó como justicia y lo llamaron amigos de Elohim. Fíjense que la fe de Abraham, ¿cuál fue la fe? ¿Qué es lo que creyó Abraham a Yahweh? ¿Será que acaso que Yahweh le enseñó sobre a creer en el Mesías? O sea, todos los que vivieron antes del Mesías no tuvieron la revelación del Mesías. O sea, no se les reveló, no se les presentó y les dijo, crean en mí. ¿Será que ellos son descartados? No. Eso ahí, lo como dice ahí, ¿qué es lo que creer en Yahweh? Porque cuando uno cree en el Mesías, cree en Yahweh, que lo envió. ¿Cierto? Creen en la promesa de la redención. Y todos creyeron, no solamente los que vivieron desde que vino el Mesías en adelante, todos tuvieron la posibilidad de creer en esa redención. Como por ejemplo, uno de los casos particulares o muy importantes es Mosé. Mosé en su momento no pudo entrar a la tierra prometida, pero él se consoló con que algún día iba a poder resucitar y tener ese premio de vivir en esa tierra perfeccionada, por supuesto, no como en aquella época que estaba contaminada. Entonces, eso es la fe. La fe en el Mesías es creer en la promesa de Yahweh, de poder resucitar y vivir para siempre. Y esto es, como dice ahí Santiago,
el complemento de las obras. Por eso dice, ya ven que al hombre se lo justifica por las obras y no solamente por la fe, como se ha mal enseñado en nuestras tiendas, ¿no? En nuestros tiempos. Porque tal como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Tiene que haber un complemento. Y por eso dijo el Mesías claramente, no todo el que dice maestro, maestro, el que me dice maestro, maestro, entrará en el reino del cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, cuando Él regrese, maestro, maestro, nosotros profetizamos en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas. Entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, violadores o transgresores de la Torah. Fíjense que habla en tu nombre, o sea, en la fe en el Mesías y usando su nombre y haciendo obras poderosas, teniendo esa posibilidad de hacer obras poderosas, pero porque en su interior lo que tenían era transgresión constante de la Torah y eso, fíjense que van a ser rechazados. Hay que tener muy en cuenta ese pasaje. Y finalmente dice, hacia el final de los escritos nazarenos, cuál es lo que estamos eh, viendo, cómo es lo que estamos viendo la base. Aquí se refiere la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Yahweh y la fe en el Mesías y a José. Por eso él vino a completar. Y eso es, como decía Pablo, quiero presentarlos completos en el Mesías, es decir, con mandamientos, con la Torá y la fe en Yahushua. Entonces, podemos tener un cuadro, una base de lo que vamos a ver de- en los próximos estudios. La fe, la emuná correcta, la emuná significa en hebreo fe. La fe correcta es fe, creer y tener Torah. Por eso, la fe, y era lo que quería transmitir el apóstol Pablo también, citando este pasaje, que como dice en Habacuc 2:4, fíjate en el orgulloso, no es recto en su interior, pero el justo, el tzadik en hebreo, vivirá por su fidelidad, es decir, su emunato. Fíjense que muchas partes en ese versículo dice, el justo vivirá por su fe, por su creer, como lo malinterpretan a Pablo. Pero el versículo está diciendo, fíjate en el orgulloso, en el, significa en hebreo, dice, en el inflaro, es decir, en el inflaro de orgullo, en el significa el que hace lo que quiere, es lo que enseña la Torá. Por eso el orgullo tiene que ver con la grasa y ya vamos a profundizar más adelante, ¿no? Eh, por eso se quemaba la grasa en los sacrificios. El orgullo es el que hace lo que quiere, lo que quiere uno mismo, en contrario a lo que quiere la voluntad de Dios. Ya hemos dicho, citado que el Mesías dice, el que entrará en el reino del cielo es el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, cuando hace uno la voluntad propia, ese es el orgulloso y dice, no es recto dentro de su interior. Pero por la contrapartida, el justo, el sadí, vivirá por su emunato. Ya hemos visto emuna por su fe. Pero la fe no es solamente, como dijo ya Santiago, no es solamente creer. Entonces, ya hemos visto que las obras, y aquí el Mesías también nos dejó enseñanza, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Eso es lo que ha ocurrido cuando apareció gente des- despojada de los conceptos verdaderos y empezaron a enseñar una fe totalmente contraria y con paganismo incluso, diciendo que existe un hombre o que el Todopoderoso Yahweh se había encarnado en el nombre y que esa raíz se arrastra hasta incluso en personas, congregaciones de hoy. Muchos falsos, esos son los falsos profetas y engañarán a muchos. Y por el aumento de la violación de la Torá,
se enfriará el amor de muchos, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Lo que está diciendo el Mesías es justamente lo que va a abundar es el aumento de la violación de la Torá. Eso es la costumbre que se va a hacer, porque se va a enseñar que el Mesías trae sin importancia, cuando él ya lo advirtió en Mateo 5. El que persevere hasta el fin se salvará. Que persevere en la fe en él y persevere en el cumplimiento de la Torá para que no seamos rechazados, como ya lo dijo en Mateo capítulo 7. No seamos rechazados porque por solo tener fe y no cumplimiento de la Torá. Esto está conectado a un tercer concepto que es la Torá. Tenemos fe, obras, tenemos la Torá y en Romanos Pablo nos aclara, no se amolden a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que puedan discernir cuál sea la voluntad del Todopoderoso, lo bueno, lo agradable y lo íntegro. Esto es, para esto está la Torá, para esta es perfecta la Torá, para cambiarnos y la manera de cambiar es no amoldarse al mundo, no amoldarse a acostumbrarse a lo que enseñan las personas del mundo, que es justamente el aumento de la violación de la Torá. Esto es lo que está conectado con lo que dice Pablo, renovando, cambiando los pensamientos, dándole la importancia que tiene la Torá y el complemento en la fe mesiánica, eso nos ayudará a practicar la Torah y eso es discernir la voluntad, porque la voluntad de Yahweh, del Todopoderoso Yahweh, es que nosotros cumplamos un mandamiento que, y eso lo considera Pablo lo bueno, lo agradable y la perfección. Esto está conectado entonces al Mesías, donde dice en Mateo 12, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y esto está conectado con lo que dice Juan 7:17. Si alguien quiere hacer su voluntad, conocerá, dijo el Mesías, si mi enseñanza proviene del Todopoderoso Elohim o si yo hablo de mi propia cuenta, ¿no? El Mesías estaba diciendo que la voluntad del Todopoderoso de Yahweh estaba en el Mesías y que enseñaba lo mismo que el Padre le mandó a enseñar. Y conocer la voluntad del Mesías es conocer realmente la voluntad del Padre. Está todo conectado y estos cuatro conceptos están conectados. La fe, la obra, la Torá y el Mesías. Son los conceptos que uno tiene que tener claro, bien arraigado en la verdad para tener una fe, una emuná hebrea o israelita, que es la creencia y la Torá. Es, eso es tener la fe completa y no parcial con el peligro de llevar una recompensa negativa cuando venga el Mesías. Entonces, finalizando hacia esta parte del estudio, tenemos un pueblo, somos parte de un pueblo, como enseña Pablo también en el libro de Romanos, éramos gentiles, que estábamos despojados de las promesas, gentiles, y eso es lo que simboliza las ramas silvestres de olivo. Y entonces, contra la naturaleza, somos injertados en el buen olivo, que es el pueblo de Israel. Contra la naturaleza significa que uno deja de dar frutos malos o de olivas malas, de baja calidad, que es hacer las obras que hacen los gentiles, que no le importan los mandamientos, y comenzamos dentro del olivo, que es el pueblo de Israel, con una fe nueva o cambiada, purificada que teníamos antes, eh, tener la Torah en la ley y la palabra de Yahweh en la fe, incorporar. Entonces, por eso recordamos que muchos que estudian la Torá en sistema anual, está este pasaje que voy a leer, de Deuteronomio de la Parashá Ba'et Hanan.
Dice en Deuteronomio 4 del 5 al 8, miren, yo les he impartido a ustedes leyes y reglamentos, está hablando Moisés, como me ha mandado Yahweh, para que los que practiquen en la tierra que están a punto de entrar y ocupar, la tierra prometida, obsérvenlo fielmente, que esa será una prueba de su sabiduría y discernimiento para otros pueblos, quienes al oír todas estas leyes dirán, verdaderamente esa gran nación es un pueblo sabio y de discernimiento. Porque qué gran nación hay que tenga una deidad tan cercana como lo está Yahweh nuestro Elohim siempre que lo invocamos. O qué gran nación tiene leyes y reglas tan perfectas como toda esta Torá que les pongo delante hoy. Pero ten cuidado, mucho cuidado, y cuídate diligentemente para que no olvides los que viste con tus ojos, propios ojos, para que no se te vaya de la mente mientras vivas, y dalo a conocer a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Claramente, en armonía con el Salmos 19, está hablando de una perfección de la Torah para transformar a las personas y con el hecho, con la práctica, con el ejemplo de, de ser obedientes, mostramos a las demás naciones que este es el camino. Por eso cuando el Mesías dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, no vino simplemente a traer una fe creyente en él, sino a, a lo que dice ahí, mostrarle con los hechos que uno practica la palabra de Yahweh a través de la obediencia de los mandamientos y que los demás vean que esta persona que se considera parte del pueblo de Israel, vean que practica lo bueno, lo agradable y lo íntegro, como decía Pablo, y vean que esta persona es diferente a lo que hace todo el mundo, contrario a la voluntad de Yahweh. Esto es lo que está diciendo aquí Moisés, en armonía con lo que los personajes que aparecen en la fe nazarena, israelita nazarena. Y advierte lo que ha pasado, que han enseñado mucha gente, ¿no? El hecho de no despojarse de este entendimiento de lo que simboliza la Torá y enseñarlo a los hijos, o sea, pasarlo de generación en generación. Eh, es, por eso es tan importante el ejemplo. Y esto está en unión con lo que decía también Pablo, ¿no? En el capítulo 2 de Romanos, versículo 2 en adelante, dice, y sabemos que el juicio del Elohim, del Todopoderoso Yahweh, cae con razón contra los que practican tales cosas. El contexto de este pasaje es de los que practican los pecados, ¿no? O transgresiones de la Torá. Y tú, también el contexto es aquellos que conocen los mandamientos y no lo practican, entonces caen en la hipocresía. Eso es el contexto de lo que está hablando, pero fíjense, hay que entender entre líneas la importancia, que también el contexto es la obediencia a los mandamientos. Y tú que juzgas a los que practican tales cosas, o sea, los pecados, mientras tú haces lo mismo, ¿supones que escaparás del juicio de los mismos? Aquí hay que hacer un paréntesis y decir, el juicio de los está contra los hipócritas, pero no solamente contra los hipócritas, sería mm, falso o una tontería creer que el juicio es contra los que son hipócritas, o sea, los que saben lo que hay que hacer, enseñas a otros y no lo practican, y no contra los que no lo practican y no tienen hipocresía, no, es contra todo, es contra todos los que practican el pecado. Entonces, el juicio es contra todos los que está diciendo, sobre todo también contra aquellos que saben lo que hay que hacer y no lo hacen. O es que menosprecias, dice, sigue Pablo, la inmensurable bondad, su tolerancia y su paciencia, ignorando que la bondad de Elohim te guía al arrepentimiento para todos, incluso todos, creyente o no en el Mesías, todos
necesitan ser guiados al arrepentimiento, arrepentimiento de pecados, por supuesto, de no seguir cometiendo transgresión a la ley, a la Torá. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, estás acumulando sobre ti castigo para el día del castigo, del juicio. Cuando se revele el justo juicio de Yahweh. Esto era lo que comentaba el hermano Ben. Por eso hay muchas enfermedades también. El hecho del castigo porque uno deja de lado el cumplimiento, la obediencia a los mandamientos de Yahweh. Y aquí lo que había dicho el Mesías también y lo que había dicho el Salmos 19, Él recompensará a cada uno conforme a sus obras, no solamente conforme a su creer, su fe de creer, sino también la importancia de su obra, como también había enseñado él el enviado Jacob o Santiago. Él recompensará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que por su perseverancia, dice así, en la fe solamente, no en la fe solamente. Vida eterna a los que por su perseverancia en las buenas obras que significa obediencia a los mandamientos, buscan gloria, honra e incorrupción. Pero un castigo severo a los que son contenciosos, no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Esto es enseñar en contra de la obediencia a los mandamientos. Continúa Pablo diciendo, porque los que solo oyen la ley no son justos delante de los del Todopoderoso Yahweh. Los que cumplen la ley, la Torah, son los que son justificados. Entonces, por otro lado, no puede, si enseña que son los que cumplen los mandamientos, los justificados, no puede enseñar que, por otro lado, contradecirse y decir, no, eso ya no sirve. Solamente sirve creer en el Mesías y ya está. Ya uno se salva. No importa si uno se hace impío, no hay problema. Cree adelante. No, no es así. El que cae en la impiedad no solamente puede recibir castigo, como lo está diciendo aquí el mismo Pablo, sino que uno puede terminar cayendo en el grupo que metafóricamente el Mesías llamó las cabras, y caer en ese grupo que va a llorar y crujir los dientes, y eso es perder prácticamente la salvación porque no le va a alcanzar a decir, pero yo siempre creí en el Mesías. Lo dijo el mismo Mesías en Mateo 7. Dirá, no los conozco, violadores de la Torá. Ese violadores de la Torá se refiere a ser en la impiedad, vivir en la impiedad. Entonces, ahí dice claramente, Pablo, cuando los gentiles que no tienen ley practican espontáneamente lo que requiere la ley, ellos que no tienen ley son ley para sí mismos. Con, con eso muestran el contenido de la ley escrito en sus corazones. Por eso su conciencia les da testimonio. Sus razonamientos se acusan o se defienden unos a otros. Así será el día, conforme a mi buena noticia, que Elohim los juzgue a los secretos de los hombres por medio del Mesías de Josué. Esto está claro. Muchos de los gentiles que no recibieron la enseñanza de los mandamientos, pero se los ve que están como cumpliendo lo que enseñan la Torá, entonces ellos tienen, es como si hubieran recibido en sus corazones, en su mente, y están los mandamientos, aunque no lo hayan aprendido. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Vemos a gentiles practicar los mandamientos, aunque no han recibido el conocimiento. Y, y eso da la importancia que si ellos lo cumplen, más aún los que aprenden tienen que cumplirlo. Y ahí dice, en el 16 dice claramente que la buena noticia no es solamente recibir la esperanza de lo que hizo, el sacrificio que hizo el Mesías y la promesa de la redención y la vida eterna por tener la esperanza en él, sino también pasar un juicio. Pasar un juicio, lo dice claramente ahí, a,
además de creer en el Mesías. Un juicio que va cada uno, como dice allí, en el versículo 6 de Romanos 2, la recompensa de cada uno por sus obras. Y es lo que ya habíamos leído, lo que dijo el Mesías, será recompensado grandemente aquel que practique los mandamientos y enseñe a otro lo mismo. Y finalmente, dice en Romanos 2, 17 al 23, mira, tú que llevas el título de judío, o en hebreo de judío, recordemos que judío de judío no solamente es ser parte o descendiente de Judá, aquí lo profundo es Yehudí, que significa alabador de Yahweh. Eso significa también la palabra hebrea Yehudí. Te apoyas en la Torá, te sientes orgulloso de Yahweh. Tú conoces tu voluntad y sabes discernirlo mejor. ¿Por qué? Porque estás instruido en la Torá. Acá no está hablando negativamente de esta característica del Yahudí. Es buenísimo. Tú te sientes orgulloso y sí, conoces la voluntad y sabes porque aprendiste la Torah. Tú estás convencido que eres guía de los ciegos, porque eso es lo que es aprender y enseñar a los otros, es guiar a los que están enceguecidos por las malas enseñanzas. Tú eres luz de los que están en tiniebla, instructor de los que no saben, maestro de niños, porque tienes en la Torah la completa expresión del conocimiento y de la verdad. Todo esto es bueno, es muy bueno. Ahora, Pablo dice, en el contexto contra la hipocresía, dice, pero tú, pues tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas contra el robo, robas, tú que hablas contra el adulterio, cometes adulterio, tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio, tú que te jactas en la Torá, deshonras a Elohim con la infracción de la Torá. ¿Cuál es la conclusión? No está hablando en contra de la Torá, obviamente. Es bueno, es lo que en armonía lo que enseñó Josué el Mesías. Es bueno y tendrá una gran recompensa a aquellos que practican la Torá y enseñan a otros. Acá el contexto no es que es contraposición a lo que dice el Mesías. Está en armonía. El contexto es cuidado. Está muy bien si uno aprende los mandamientos y los pone en práctica, pero está muy mal si uno aprende los mandamientos y no los pone en práctica, porque el que no hace eso, ¿cómo se va a producir lo que dice allí arriba al comienzo en Deuteronomio? ¿Cómo va a ver las naciones o los gentiles y va a aplaudir y van a decir, Esta persona tiene sabiduría, tiene el conocimiento de la verdad"? Y también lo muestra no solamente en conocimiento teórico, sino que lo pone en práctica. Eso es lo que está diciendo Pablo allí. Sobre la base del conocimiento y la verdad, que es la Torá y los mandamientos de la palabra de Yahweh, sobre la base de esa es tener cuidado de no aprender y no ponerlo en práctica. Entonces, eso ahí se cae en hipocresía. Y aquellos que aprenden son más exigidos porque es lo que tienen más responsabilidad en, en practicar y hacer la voluntad de Yahweh y mostrarle a los demás, sobre todo en la fe en el Mesías de Josué, que el camino, la verdad y la vida es tener la fe en el Mesías y también practicar la Torá o los mandamientos de Yahweh. Ese es el verdadero camino, verdad y la vida, que nos va a llevar a la recompensa de la vida eterna. Esta es entonces la introducción y la base para los futuros, con el favor de Yahweh, presentar otros estudios y profundizar en los escritos nazarenos y la Torá, la enseñanza de Torá que hay ahí. Muchas gracias. Adelante. Shabbat shalom.
Bien, muchas gracias, mi hermano Freddy, o perdón, mi hermano Gabriel Manfredi, por este tema muy profundo y nosotros tenemos pues que estudiarlo más, practicarlo, vivir en obediencia a nuestro Padre Yahweh. Ciertamente nos has dejado mucha enseñanza para poder seguir aprendiendo y vivir en armonía con lo que Yahweh quiere y nos has dejado también con el apetito abierto para seguir escuchando